Para mí es un verdadero privilegio, yo diría para nosotros, hospedarlos a todos ustedes en nuestro pequeño cuarto que usamos como escritorio. Parece mentira que por la maravilla de la tecnología los podemos tener todos acá. Me gustaría darles un abrazo. Los veo, los escucho, pero me queda la otra parte de la humanidad que me queda cortada. Yo todavía no me llevo bien con la metodología y para colmo, la tecnología te da esta sorpresa, como recién que no me dejaba entrar dentro del email porque no sé qué, que me iba a mandar no sé qué cosa a mi teléfono, pero mi teléfono no aparecía. Y en fin, al final no sé cómo, no me pregunten cómo se hizo. Bueno, gloria a Dios. Para Dios la tecnología no es problema. Me imagino. Vamos a ver después de los comentarios que hagamos hoy. Bueno, yo tengo material preparado aproximadamente para unos 40 minutos, así que les pido que tengan paciencia y después de la presentación podemos ponernos a hacer algunos comentarios de lo que se ha dicho. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Así lee que el credo apostólico. Quizá el único documento, aparte de las Sagradas Escrituras, que es leído y afirmado por todos los cristianos de la tierra. Los apóstoles y los padres de la Iglesia comprendieron desde temprano en la historia de la cristiandad que el modo como comprendemos a Dios afecta íntimamente el modo en que comprendemos al mundo en que vivimos, el modo que nos comprendemos a nosotros mismos y el modo en que comprendemos a los demás. Por eso necesitamos tener imágenes correctas. Pero muchas veces tenemos ideas o imágenes sobre Dios que no se corresponden con aquellas que la revelación de Dios nos muestra. Solo podemos entender la persona y la obra de Dios si podemos definirlo de una manera práctica y comprensible. Creo que en nuestra época, como en todas las épocas del mundo, existen y han existido ciertos mitos, ciertas comprensiones equivocadas de la naturaleza de Dios que han hecho que la gente viva vidas miserables, que se aparten de Dios y que no vivan a pleno el potencial de aquello para cual Dios los creó. Uno de esos es Richard Dawkins, profesor de ciencias en la Universidad de Oxford. En 2006 publicó un libro que traducido al castellano se titula El espejismo de Dios. En inglés, The God Delusion, que sería mejor traducido el espejismo que es Dios. No es el espejismo de Dios, sino el espejismo que es Dios. Dawkins es un ateo declarado y afirma que él escribió ese libro para convertir gente de la religión al ateísmo. Así dice en la página 5 de su libro. Cuando una persona sufre de delusión,
así se llama la enfermedad mental, insanity, cuando una persona sufre de delusión o espejismo, se le llama enfermedad mental. Pero si son muchas personas que sufren de delusión, se lo llama religión. Si este libro funcionara como me propongo, dice Dawkins, los lectores religiosos que lo abran, cuando lo cierren, se habrán convertido en ateos. Curiosamente, por llamarse a sí mismo ateo, el interés de Dawkins parece ser bastante evangelístico. Se lo ve como una retroconversión, una conversión para atrás, una conversión al revés. No es una conversión a la fe, sino una conversión desde la fe hacia lo que nosotros llamaríamos la verdadera delusión, una locura total, la de afirmar que Dios es solo una ilusión, un espejismo, una falsedad, un absurdo. Así dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y San Anselmo, monje benedictino del siglo XI, que definió la teología como la fe que busca entendimiento, se preguntaba a sí mismo, ¿y por qué dice el necio en su corazón que no hay Dios? Y Anselmo se contestaba a sí mismo, justamente porque es necio, por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, escribía el salmista. Dios mismo se reveló en lo que los cristianos llamamos la revelación general. Más tarde en esta conferencia vamos a hablar de la revelación especial, pero primero la revelación general. Nadie puede ser tan necio que niegue la existencia de Dios, porque cuanto más lo investigamos, más profundo es ese sentimiento y esa íntima y religiosa experiencia de sentir la presencia de Dios en el magnífico universo. No importa si usted es científico, astrónomo o lo que sea, cualquier persona que haya tenido contacto con la vida que se manifiesta en los cielos, que declaran la gloria de Dios, seguramente ha tenido esa experiencia de entrar a un telescopio, si fuera un microscopio sería exactamente lo mismo, como si uno estuviera entrando en un santuario, en un lugar sagrado, donde hay que entrar en punta de pie y hacer silencio porque la atmósfera de lo que se contempla está cargada de espiritualidad. ¿Realmente entendemos en profundidad la verdadera naturaleza de Dios y cómo eso afecta a nuestras vidas? Concuerdo con los científicos que para entender a Dios necesitamos entender el universo. Esa es la revelación general. Lo que no puedo aceptar de parte de muchos de ellos es que quieran deshacerse de Dios. Uno de esos científicos fue Stephen Hawking. Usted se acordará de Stephen Hawking porque era parapléjico y vivía en una silla de ruedas, el pobre hombre. Renombrado físico, teórico y cosmologista inglés, seguidor de Albert Einstein, definió el sustento cosmológico del universo de la siguiente manera. Pienso que el universo se creó espontáneamente, de la nada, según las leyes de la ciencia, y explica en términos laicos, es decir, no científicos, cómo puede hacerse el universo. A pesar de la complejidad y variedad del universo, dice Hawkins, resulta que para hacer un universo se necesitan solo 3 elementos. Supongamos que pudiéramos enlistarlos como en un libro de cocina cósmico.
¿Cuáles son estos tres elementos que necesitamos para cocinar el universo? El primero es la materia. Necesitamos cosas, necesitamos relleno, cualquier cosa que tenga masa. Así es la materia, está por todos lados a nuestro alrededor, en el piso debajo de nuestros pies, en el espacio en general, polvo, roca, hielo, líquido, gas, espirales masivos de estrellas, cada uno de ellos contiene billones de soles y estirándose en distancias increíbles. La materia. El segundo elemento que hace falta es la energía. Aunque usted nunca haya pensado en ello, dice Hawking, sabemos qué es la energía. La encontramos cada día, la vemos en el sol que puedes sentir en tu cara. Energía producida por una estrella que se encuentra a 93 millones de millas de distancia, es decir, nuestro Sol. La energía permea el universo produciendo los procesos que lo mantienen siempre dinámico y cambiante. Entonces tenemos materia, tenemos energía. El tercer elemento que necesitamos para construir un universo es espacio, mucho espacio. Usted puede llamar al universo muchas cosas, dice Hawking, maravilloso, precioso, violento, pero una cosa que no puede decir es que esté abarrotado. Donde quiera que usted mire, ve espacio. Espacio que se va estirando en todas las direcciones. Muy interesante la descripción de Hawking y le agradecemos porque los que somos laicos como yo, de otra manera no entenderíamos. Pero lo que yo también entiendo es que Hawking deja fuera lo más obvio. Porque lo único que puede hacer que esas tres cosas interactúen es la idea. Solo una idea puede manipular los tres elementos. Tenemos la cocina, tenemos los alimentos, tenemos el espacio y el tiempo para preparar la comida. Necesitamos la receta. Necesitamos la mente del cocinero. Y ese cocinero cosmológico es Dios. La presencia de Dios es lo que garantiza la existencia del cosmos. Pero Dios mismo no puede ser reducido a los elementos. Porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Hay algo, si me permiten, hay alguien con A mayúscula, que está más allá de la materialidad, que está más allá de la temporalidad y la especialidad en la materia cosmológica. Dios es quien puso en el universo la idea que hizo posible que esa materialidad pueda ser manipulada por toda la energía en la especialidad que solo puede magnificar el que está más allá del tiempo y del espacio, Dios mismo. Esa es la conclusión a la que llegó otro científico cosmológico, Francis Collins. Quizá nadie sepa mejor que Collins lo fácil que puede ser para un científico jugar a ser Dios. Por haber sido director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, lo que algunos científicos llaman el trabajo más prestigioso de la ciencia, Collins ha liderado el esfuerzo por decodificar el ADN humano y desarrollar un método revolucionario para detectar enfermedades en los genes. Sin embargo, según Collins, el nuevo poder de leer nuestro propio libro de instrucciones, ese es el ADN, no es un obstáculo para tener fe en Dios. Collins se convirtió del ateísmo declarado al cristianismo declarado a los 27 años, después de ver cómo la fe de sus pacientes transformaba radicalmente su experiencia del sufrimiento y después de leer varias obras de C.S. Lewis. Hasta hoy, a los 71 años, Collins mantiene sus convicciones, no posicionando la ciencia como un sustituto de la teología,
sino como un subproducto de ella. Cuando me gradué de mecánica cuántica en la Universidad de Yale, dice Collins, yo estaba muy imbuido de la noción de que todo en el universo puede describirse en una ecuación diferencial de segundo orden. Leí bastante lo que Einstein había dicho acerca de Dios y llegué a la conclusión de que, bueno, si había un Dios, probablemente era alguien que estaba en algún otro lugar del universo. Ciertamente no era un Dios que se preocupaba por mí. Y francamente no veía para qué o qué necesidad tenía tener un Dios. Yo estaba en un estado de ánimo muy reduccionista, algo que se impone a la ciencia en su proceso de pensamiento y es algo bueno cuando se lo aplica en el mundo natural, pero cuando busqué aplicar ese reduccionismo a todo lo demás, descubrí que muy evidentemente el mundo espiritual es otra cosa. Así que llegué a la conclusión de que todo esto sobre la religión y la fe era un remanente de tiempos anteriores, irracional, mitológico, y ahora que la ciencia ha comenzado a descubrir cómo funcionan realmente las cosas, ya no necesitamos ese modo de pensar. Creo que no hubiera disfrutado almorzar conmigo cuando yo estaba en esa fase de mi vida. Mi misión en el mundo, esa etapa de mi vida, era descubrir ese pensamiento de parte de las personas que me rodean y tratar de señalarles que realmente deberían superar todas esas cosas emocionales y enfrentar el hecho de que realmente no existe nada más de lo que puede medirse por medio de las ciencias exactas. Varios años pasaron y muchas experiencias de vida, dice Collins, hasta que un paciente me recomendó leer algún libro de C.S. Lewis. Tanto le interesó que yo leyera a Lewis que me regaló su propia copia de un libro que se llama Mere Christianity, solamente la cristiandad, un delgado tomo en que Lewis describe los argumentos que llevan a su conclusión de que Dios no es solo una posibilidad, sino una plausibilidad, que sería más probable para un hombre racional que al estudiar los hechos científicos llegara a la conclusión de que elegir creer es la opción más adecuada en lugar de elegir no creer. Dice Collins, este fue un concepto que realmente yo no estaba preparado para escuchar. Hasta entonces no creo que nadie me hubiera sugerido nunca que la fe era una conclusión a la que se podía llegar sobre la base del pensamiento racional. Yo y sospecho muchos otros científicos que nunca han buscado la evidencia, había asumido que la fe era algo a lo que uno llegaba, ya sea porque se le metió en la cabeza cuando era niño o por algún sentimiento emocional, alguna experiencia o algún tipo de presión cultural. Es decir, la idea de que llegarías a la fe porque tenía sentido no era para mí racional, porque era la opción más apropiada cuando se te presentan los datos. Fue un concepto nuevo para mí. Sin embargo, leyendo las páginas del libro de Lewis, llegué a esa conclusión en el transcurso de varias semanas muy dolorosas. Yo no quería aceptar esa conclusión. Yo estaba muy feliz con la idea de que Dios no existía y no tenía ningún interés en mí, dice Collins. Y sin embargo, al mismo tiempo, no podía apartarme de ese pensamiento. Tenía que seguir pasando esas páginas. Tenía que seguir tratando de entender eso. Tenía que ver a dónde llevaba, pero todavía no quería tomar una decisión para creer. La decisión fue un paso importante del que no había sido consciente. Puedes argumentar tú mismo sobre la base del intelecto puro hasta que llegas al precipicio de la creencia, pero ahí tienes que decidir. No creo que el argumento intelectual de por sí lleve necesariamente a alguien a cruzar esa brecha, porque no estamos hablando de algo que pueda medirse de la misma manera que la ciencia mide el mundo natural, y luego uno decide qué es la verdad natural. Esta es una verdad sobrenatural y en ese sentido el espíritu entra
no solo la mente. Luché con esa idea durante muchos meses, realmente resistiendo esa decisión, yendo hacia adelante, yendo hacia atrás. Finalmente, después de aproximadamente un año, mientras estaba de viaje en el noroeste, en una hermosa tarde de caminata en las montañas Cascade, en el estado de Washington, donde la notable belleza de la creación a mi alrededor se me hizo tan abrumadora que sentí y dije, no puedo resistirme más. Esto es algo que realmente he anhelado toda mi vida sin darme cuenta. Y ahora tengo la oportunidad de decir que sí. Entonces dije sí. Tenía 27 años. Nunca me he vuelto atrás. Ese fue el momento más significativo de mi vida. Así describe Collins su llegada a la fe. Esta desconexión que Collins tenía entre el mundo científico y el mundo espiritual es la que muchas veces se interpone entre la creencia y el mito. Una aclaración importante. Cuando hablo de mito aquí, en este paper, no me refiero a esas historias fabulosas de tradición oral, antiquísimas, que intentaron explicar por medio de una narración la fuerza simbólica de la naturaleza. No. Cuando hablo de mito, me refiero más a lo que hoy en día se describe como un mito urbano. Un mito es una historia extraña o sorpresiva que mucha gente cree como cierta, pero que no tiene sustento verificable porque no es realmente verdadera, es un invento. El mito es una idea o creencia falsa o errónea que es ampliamente considerada como verdadera. Y estos mitos expresan ideas que circulan por allí, ideas que no por ser generalizadas son verdaderas. Por eso quisiera hoy ver 5 de esos mitos que circulan sobre Dios, analizarlo brevemente y dejarlos reposar en el pensamiento para que crezcan y florezcan en algún tiempo primaveral, ya que mañana dicen es el día de la primavera, ¿verdad? Acá es el día del otoño, excuse me. Qué pena, ¿verdad? Para mí el 21 de septiembre es siempre el día de la primavera. Esté caliente o esté frío. Mito, ¿están listos para los mitos, hermanos? ¿Sí? ¿No? Mito número 1. Dios es absurdo. Dios es absurdo. No pensemos que solo los incrédulos creen que Dios es absurdo. Hay muchos creyentes devotos que creen que Dios es absurdo. Mucha gente cree que Dios es absurdo. Está loco. No sabe ni hace ni lo que quiere, que es monárquico y mandón, extremadamente ilógico y irrazonable. Absurdo. La mayoría de las teorías filosóficas son intentos de entender el mundo. El filósofo Immanuel Kant decía que el ser humano se debate en 4 grandes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el ser humano? La filosofía del absurdo ni siquiera pierde el tiempo con las preguntas. Su respuesta a la eterna pregunta por el significado de la vida es no hay. No hay. No hay significado, no hay razón. Todo es un gran absurdo montado por Dios. Así que mejor no preocuparse. La existencia humana no tiene sentido, no tiene propósito. Así como vinimos, nos vamos. Y digo que muchos creyentes lo creen porque un pionero del absurdismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard, quien a pesar de ser cristiano, fue el primero en sostener la filosofía del absurdo en relación con la fe. Como la realidad de Dios está por encima de la comprensión humana,
Es realmente absurdo que los seres humanos tengan fe en Dios. Ese es el argumento de Kierkegaard. Fíjense que ha dado vuelta el argumento. No es absurdo que Dios exista, sino que es absurdo que los seres humanos tengamos fe en Dios. Dios está aún más allá de la ética que Él mismo propone para los humanos. En el libro Temor y Temblor, Kierkegaard se propone defender a Abraham como el padre de la fe, pero para defender a Abraham como padre de la fe tiene que sostenerse en el concepto del absurdo. Hay que verlo desde el punto de vista de Abraham. Dios le promete una descendencia que va a ser como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa, pero no tiene hijo. Cuando finalmente lo tiene, ya tiene 120 años. De paso, cuando le dijeron que iba a quedar embarazada, la señora Sara se rió de lo absurdo de la situación. Absurdo. Dios le pide después que lo sacrifique. Por fin, cuando Abraham está dispuesto a matar a su hijo, le dice que no lo mate. Este Dios es caprichoso y lógico. No sabemos qué nos va a pedir mañana. Frente a Él solo nos cabe vivir en temor y temblor. Kierkegaard no lo dice con estas palabras, pero eso es lo que el argumento propone. Y escribe sobre Abraham. Dice, Abraham creyó no que un día sería dichoso en el cielo, sino que habría de verse colmado de alegrías aquí abajo. Dios podría darle un nuevo Isaac, devolverle a la vida al niño sacrificado. Creyó en virtud del absurdo, pues todo cálculo humano ya habría sido desechado desde mucho tiempo antes. Se ve y es cosa cruel que la amargura pueda enloquecer a un hombre. También se ve, y no lo tengo en poco, que pueda haber una fuerza de voluntad capaz de erguirse tan enérgicamente contra el viento que llega a salvar la razón, si bien se vuelve uno un tanto extraño, pero que pueda perderse la razón y con ella todo lo finito, cuyo agente de cambio es para ella recuperar lo finito mismo en virtud del absurdo. Eso es lo que espanta mi alma. No por eso digo que sea cosa insignificante, cuando es por lo contrario el único prodigio. En general se cree que tal fruto de la fe, lejos de ser una obra maestra, es una grosera y ardua labor reservada a las más incultas naturalezas. Pero eso está muy lejos de lo cierto. La dialéctica de la fe es la más sutil y más sorprendente de todas. Tiene una sublimidad de la cual puedo tener idea, pero tenerla apenas. Puedo ejecutar el salto del trampolín hacia el infinito. Mi espinazo, al igual que el de un volatinero, es elástico desde la infancia y por eso el salto me es fácil. 1, 2, 3. Me lanzo de cabeza a la vida, pero para el salto siguiente estoy incapacitado. No puedo hacer el prodigio, sino permanecer boquiabierto ante él. Cierto, si en el instante en que montaba en su asno, Abraham se hubiera dicho, perdido por perdido, lo mismo me da sacrificar a Isaac aquí en la casa que emprender ese largo viaje hasta Moría, donde yo no habría sabido qué hacer con él, mientras que ahora me inclino 7 veces ante su nombre y 77 veces ante su acto. Porque no se dejó llevar de esas reflexiones, tengo la prueba en la profunda alegría que experimentó al recobrar al hijo Isaac, y observando cómo no tuvo necesidad de preparativos, cómo no le fue menester dilación alguna para recogerse frente al mundo finito y sus placeres. Hasta aquí Søren Kierkegaard. Hay quienes piensan que Dios es absurdo. Absurdo en sus demandas morales. Otros piensan que Dios hace tantas demandas sobre sus vidas que es imposible satisfacerlas. En el fondo, los que así piensan creen que Dios es demasiado estricto, que no es realista, que no se puede razonar con Dios. Hermanos, Dios no es absurdo. Lo que de Dios puede parecernos necio es solo porque no lo entendemos.
Lo que de Dios puede parecernos oscuro es solo porque nuestro entendimiento no llega. Dios no es absurdo. En todo caso, somos nosotros los absurdos. Si de veras queremos ser dichosos y encontrar la salvación, tenemos que tratar de volver a nuestra racionalidad más íntima. Y esa es nuestra relación con Dios. Dios es la racionalidad suprema. Lo que puede parecernos locura, lo que puede parecernos necio, es la justeza y la sobriedad más grandiosa que existe. Dios no es absurdo. Dios es bueno, es grande, es amoroso, es misericordioso, es todo compasión y verdad. Segundo mito, Dios no es confiable. Esta no es una creencia reciente. De hecho, las primeras palabras que la serpiente dijo que tenemos registradas en la Biblia fueron un intento bastante exitoso, por cierto, de hacer que Adán y Eva creyeran que Dios no era confiable. Vean, le dijo el tentador, Dios los ha puesto a ustedes en un lugar perfecto, paradisíaco. Les ha dicho que todo es de ustedes, que pueden jugar en todo el huerto, que tienen que cuidarlo, pero no les ha dejado comer la fruta de los árboles. Dios crea árboles, de hecho pueden comerlos porque están al alcance de su mano, su fruto es bueno y apetecible, pero Dios no les ha dado permiso para que coman los árboles. ¿Quién entiende a este Dios? ¿Se dan cuenta? La serpiente está tratando de hacer que Dios no parezca confiable. Al fin, implica el argumento, Dios creó los deseos, Dios creó los preciosos árboles, las preciosas, dulces y jugosas frutas, pero ahora no les deja comerlas, no les deja satisfacer su deseo. Ahora, cuidado, que Dios no dijo que no podían comer de todos los árboles, era solo un árbol del que no podían comer. ¿No les ha pasado esto que ustedes que tienen hijos adolescentes, ustedes le dijeron al muchacho o a la chica, sí, podés ir a tal lugar, podés divertirle, pasarla bien, pero no vuelva después de las 12? ¿Y qué le dijo el adolescente? ¿Ves? Vos no me dejas hacer nada. Vamos, ¿usted le dijo que no le dejaba hacer nada? ¿Le dijo que nada en el mundo le estaba permitido hacer? No. Simplemente usted estaba tratando de decirle que por ser su hijo hay algunas reglas, quizá pocas, que usted quiere ponerle para su adecuada educación, para su propio bien, para su protección, porque el mundo está muy peligroso. No vuelva después de las 12. Pero así tratamos a Dios muchas veces. Dios nos permite hacer todo lo que no vaya en contra de nuestro propio bien, y aún las cosas que van en nuestro propio mal, Dios nos deja. Pero el tentador nos convence de que obedecer a Dios y divertirse son cosas diametralmente opuestas. Debemos darnos cuenta que no es así. La verdad es que, como dice el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Dios quiere darnos lo mejor. También Romanos 8:32 dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? Dios quiere darnos todas las cosas. La verdad es que Dios nos ama. Nosotros somos hijos de un Dios grande. Dios no es un Dios de prohibiciones, sino un Dios de afirmaciones y de múltiples posibilidades. Dios es un Dios de sí y amén. Un Dios que llena a sus hijos de promesas y de cumplimientos. Por cada no que Dios nos da miles de sí. Tenemos que recordarlo y saberlo y afirmarnos en ello. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios generoso, es un Dios razonable. Así escribió el apóstol Pablo a los Corintios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios es confiable.
Somos nosotros muchas veces los que no somos confiables. Por eso, si de veras queremos ser dichosos y encontrar salvación, tenemos que comenzar a volver a nuestra racionalidad más íntima, que es Dios. Dios es bueno, es grande, amoroso, misericordioso, todo compasión y verdad. Mito número 3. Dios no se preocupa por mí. Dios no se preocupa por mí. Mucha gente hoy en día dice, Dios no se preocupa por mí, a Dios no le importo, Dios no me atiende, Dios no me escucha, Dios no me responde, en fin, Dios está lejano, está ausente de mi vida. Me gustaría tener más relación con Él, pero no la tengo. El mismo texto de Génesis 3, al que ya hemos estado refiriendo, nos dice que después del pecado de desobediencia, Dios buscó al hombre por todo el huerto diciéndole, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta con la que Dios nos cuida. Dios nos cuida tanto que Dios nos busca aunque estemos en desobediencia con Él. Mucha gente hoy en día sí cree que Dios existe, no dudan de la existencia de alguna divinidad o de algún ser superior. Sin embargo, les parece que ese Dios que cuida un universo tan vasto y problemático no tiene tiempo, no tiene interés en cuidarles personalmente. Les parece muy difícil creer que el Dios del universo se preocupe por sus problemas personales o les preste atención a ellos como personas. Estas personas piensan así. Seguramente Dios tiene problemas mucho más grandes que atender que mis pequeños problemas personales. Nuevamente no se dan cuenta ellos que es el tentador el que susurra a tus oídos. Después de todo lo malo que hiciste, ¿ahora realmente pensás que Dios te va a ayudar? De ese modo, por no entender quién es Dios y cómo es Dios, se pierden las bendiciones de vivir bajo la protección de Dios. Cuidado, no es que Dios no los cuide, pero es que ellos no comprenden que el cuidado de Dios está disponible también para ellos y viven como si Dios no existiera. El texto dice que sí, que Dios nos va a ayudar, por eso nos busca, que Dios nos quiere ayudar tanto que nos busca después que hayamos pecado duramente. Dios no es un Padre malo que nos abandona cuando pecamos contra Él. Dios es un Padre bueno que siempre nos cuida y siempre nos ama. La gente que cree las mentiras del tentador se siente sola en la vida, vive vidas miserables. Son obreros improductivos en el mundo de Dios, justamente porque se sienten como que Dios nunca les ayudó en sus imperfecciones. La verdad es que Dios es un Padre cercano, íntimo, que se preocupa de veras por cada uno de sus hijos, por los detalles de la vida que viven, un Padre verdadero que nos busca aunque nos hayamos escondido de Él. Jesús aseguró en Mateo 10, no se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará también de nosotros? Aún vuestros cabellos están todos contados, dice Jesús. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. El mito de la gente es que Dios está distante, Dios no se preocupa, Dios no nos atiende, Dios no está cercano. Por eso se preocupa, teme, se deprime, se angustia. Y así Jesús nos enseña a no preocuparnos. Los que se preocupan no creen en Dios, dice Jesús. No confían en que Dios hará las cosas de mejor manera que lo que ellos pueden entender o comprender. Como no confían en Dios para el mañana, comienzan a preocuparse. Y la preocupación es inútil. Cuando nos preocupamos en demasía, actuamos como ateos practicantes. No tenemos que preocuparnos, dice Jesús, porque Dios, el Padre Celestial, el Dios del universo,
El Dios de todo poder y de toda gloria está íntimamente involucrado e interesado en los detalles de las vidas de sus criaturas. Y esas criaturas somos vos y yo. Mito número 4, me quedan 2. Un cuarto mito. Mucha gente hoy en día cree que Dios es inconformable. Como un niño malcriado, nada le viene bien. Dios es inagradable, no se conforma con nada, nada le agrada, nada que hagamos o dejemos de hacer le gustará jamás. Porque como Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos, cualquier cosa que hagamos será siempre de su desagrado. Por eso Dios es inconformable e inagradable. Quizás es que muchas personas o algunas personas han tenido padres así inconformables, inagradables. Cualquier cosa que hiciéramos cuando éramos chicos, siempre nuestros padres quedaban desagradados. De modo que ellos piensan que así también es Dios. Esas personas piensan que Dios siempre está desilusionado con ellos, que a Dios no le agrada nada de lo que hacen y aún más de veras creen que Dios es inconformable, inagradable, desagradable. La verdad es que Dios no se lo puede desagradar ni desilusionar a Dios ni aún queriendo. La Biblia dice que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre de gracia y de misericordia. Él nos acepta como somos por causa de su gracia. La aceptación que tenemos por parte de Dios no está basada en lo que nosotros somos, sino en lo que Él es. La aceptación de Dios no está basada en nuestra performance, sino en el carácter de Dios. La seguridad que tenemos de su paternidad y de su amor no dependen de un estado psicológico en el que podamos vivir, sino de las promesas de Dios, que son siempre confiables. Todo el mundo quiere ser aceptado, todos queremos que los demás nos tomen en cuenta, usamos ciertas ropas porque queremos ser aceptados, nos peinamos y arreglamos de cierta manera para ser aceptados, hacemos ciertas cosas, vamos a ciertos lugares solo para ser aceptados. Y así también cuando vamos a la iglesia queremos ser aceptados, recibidos. Y muchos textos de la Biblia nos hablan sobre la aceptación divina, qué es lo que a Dios le agrada y cómo Dios nos acepta y nos recibe como sus hijos amados. Dios nos acepta cuando nosotros aceptamos lo que Él quiere. Dios acepta y justifica aquel que vive conforme al carácter y a la naturaleza de Dios. Porque Dios es nuestro Padre y espera que nos comportemos como sus hijos. El profeta Miqueas se preguntaba: ¿con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El texto del profeta es muy claro. Dios no nos acepta en base a una liturgia de aceptación. Podemos cantar 1000 himnos, bautizarnos 1000 veces, zapatear y danzar en la presencia del Señor, pero eso no nos justificará con Dios. Dios acepta y justifica cuando vivimos conforme al carácter y naturaleza con que Él nos creó. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero nosotros hemos arruinado esa imagen por nuestro pecado. Por eso Dios, que es justo, nos pide que vivamos haciendo justicia. Dios, que es misericordioso, nos pide misericordia. Dios, que es amor, nos pide que aprendamos a humillarnos delante de Él. El pecado ha nacido y continúa siempre naciendo en un corazón orgulloso. El pecado más grande, el único pecado del hombre, es el orgullo. Del orgullo nacen los demás pecados. Si aprendiéramos solo a vivir así como Miqueas lo dice,
En nombre de Dios, ¿cómo cambiarían las cosas en nuestro mundo actual? La aceptación de Dios se basa en lo que Él ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros hayamos hecho por Él o lo que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos. No hay nada en especial que uno pueda hacer para agradar a Dios, sino solamente vivir en honestidad, andar en vida recta, no aprovecharse de los demás y honrar a Dios en todo lo que uno haga. Dios solo se agrada de quien hace su voluntad. Digámoslo claramente una vez más, se puede agradar a Dios. Dios no es inagradable. Se puede conformar a Dios. Dios no es inconformable. A Dios se lo agrada, como dijo el profeta Miqueas, haciendo justicia, amando misericordia y humillándose delante del Señor. Mito número 5, el último. Dios es injusto. Un quinto mito que mucha gente cree y por el cual ha vivido y vive vida miserable, dice, Dios es injusto. Dios le da pan al que no tiene diente, dice la gente. Dios es falto de equidad. Dios es falto de ética, es deshonesto, parcial, prejuicioso, prejuiciado. Dios no se comporta igual para con uno que para con otros. Dios tiene sus preferidos. Dios es prejuicioso y hace excepción de personas. Por ejemplo, ¿por qué prefiere Dios a los judíos? ¿Qué tienen ellos de más que no tengamos nosotros? El apóstol Pablo discutió ese tema a profundidad cuando escribió su epístola a los romanos. Muchos de los cristianos en Roma pensaban que los judíos tenían privilegios delante de Dios. Y el apóstol les escribe para demostrarles que si algún privilegio tenían los judíos, era más bien una responsabilidad frente a Dios por haber tenido mayor revelación y más luz que los gentiles. Al leer Romanos nos damos cuenta que el apóstol nos enseña que ni los unos ni los otros han tenido ni tienen ningún tipo de privilegio frente a Dios. Ni los judíos tienen privilegio por ser judíos, ni los gentiles los tienen por ser gentiles. No hay acepción de personas para con Dios. Pero mucha gente piensa que seguramente Dios no puede acordarse de los más de 7.000 millones de personas que viven actualmente. Por eso Dios es injusto. Porque así eran algunos de nuestros padres, especialmente aquellos que tenían muchos hijos. Tenían tantos hijos que al final siempre se olvidaban de alguno o preferían a uno sobre el otro. Recuerdo un amigo que tenía 5 hijos y un día viajando en el transporte público con su esposa y sus 5 hijos, uno de ellos, el menor, se quedó dormido. Qué desesperación, cuando llegaron a destino bajaron todos y le faltó un hijo. ¿Cómo corrió ese hombre esa tarde hasta que pudo alcanzar el ómnibus y decirle que su hijo dormido estaba ahí arriba, que pare, que pare? Pero Dios no es así. Dios se acuerda de cada hijo. No importa quiénes seamos. Dios se acuerda del judío y Dios se acuerda del gentil. Dios se acuerda del que hace bien y se acuerda del que hace mal. Así dice Jesús, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios se acuerda del bueno y Dios se acuerda del malo. Dios es tan justo que hace llover sobre los unos y los otros y hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Dios es justo y Dios es el que justifica.
Dios es justicia y ha decidido manifestarla al ser humano. Todos los humanos somos injustos, especialmente para con Dios. La justicia de Dios se revela por la ley, por los profetas, pero muy especialmente por la fe en Jesucristo. Somos justificados para con Dios gratuitamente por medio de la gracia de Dios que se nos hace patente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la revelación especial. Dios no es injusto. En todo caso, somos nosotros los injustos que necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos acercarnos ante el trono de la gracia para ser justificados por Dios. Y ahora quisiera concluir mis comentarios con unas pocas afirmaciones. Porque lo que hablamos hoy, desde mi punto de vista, no son tanto conclusiones, sino semillas plantadas en nuestras mentes donde podrán nutrirse y florecer alguna otra primavera. Mi primera recomendación es que no nos dejemos influenciar por realidades que están fuera de la revelación general o especial de Dios. Es necesario urgentemente entender el funcionamiento de los mitos y cómo se multiplican grandemente a través de las culturas cibernéticas. Además, debiéramos recordar las Sagradas Escrituras, los credos apostólicos y cualquier otro documento que pueda llevarnos a no depender de mitos para hacer funcionar nuestra vida, especialmente la vida cristiana. Por último, exhorto a todos los participantes en esta conferencia a imitar el ejemplo de Francis Collins, siendo estricto en las ciencias, pero abierto a realidades que los filósofos han llamado metafísicas, metatafísica, cosa que está más allá de la realidad física, y que los creyentes llamamos espirituales, y que son las mismas cosas. Es de vital importancia entender cómo la revelación general dada por Dios en la naturaleza puede llevarnos a una vida de entrega al ser humano y a una verdadera racionalidad cristiana. Eso sin dejar de lado la revelación especial de Dios en Jesucristo, el cual nos ha sido testificada por la palabra de vida y la realidad del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos ilumine en tiempos de oscurantismo espiritual, como nos está tocando vivir en estos días. Amén.